que quede guardada la grabación y les comparto una pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Mi pantalla. Sí, sí se ve. Ujú. Un segundito. Bien, bienvenidos a este diplomado en estadística. Este va a ser comenzamos con el primer módulo del diplomado. Este es un diplomado muy completo que les presenta la SOMIG. Le agradecemos a la doctora Isabel Sollozo por apoyarnos con el desarrollo del diplomado. Pues a lo largo de las sesiones van a ver el contenido. Antes de comenzar, pues les doy algunas instrucciones generales para tomar en cuenta durante el diplomado, ¿no? Primero, si nos pueden apoyar manteniendo su micrófono apagado en medida de lo posible. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, lo pueden activar sin ningún problema, ¿no? Para hacer alguna pregunta y desactivarlo ya cuando no lo estén usando. Un poco de la dinámica del diplomado, aunque ya les enviamos el correo con las indicaciones generales, me gustaría retomarlo. Va a haber clases grabadas. Esas clases grabadas se van a subir al material a la carpeta donde tienen el material del diplomado, y estas serán las sesiones en vivo en donde se van a repasar algunos puntos de las clases grabadas que se toquen en el programa, y para hacer algunos ejercicios, ¿no? El programa también del diplomado está en la carpeta del material del diplomado. Sí, está sujeto a cambios, ¿no? Si hay algún cambio que se vaya a hacer, les vamos a avisar con anticipación, ¿no? O durante la clase. También se van a aplicar algunos ejercicios de evaluación. Esos van a servir para evaluar los módulos del diplomado y para la aprobación de cada módulo, ¿no? Al final tendremos 7 módulos. Quienes hayan completado de manera satisfactoria todos los módulos, pues acreditarán todo el diplomado, ¿no? Y al final, al cierre de cada módulo, vamos a dejar como un periodo de 2 semanas con el fin de completar el cierre, que entreguen todas sus evaluaciones, y también si quieren repasar alguna clase van a quedar los videos disponibles durante esas 2 semanas, ¿no? Bueno, igual si quieren hacer sus preguntas por el chat o participar durante la dinámica del diplomado, se les va a pedir participación por el chat. Lo van a encontrar en la parte inferior de su pantalla. Y si salen de la plataforma, si tienen, por ejemplo, algún problema con el internet o si necesitan salir, pueden volver a ingresar con el mismo link de acceso que se les envió, y pues de inmediatamente les damos de nuevo el acceso. Bueno, continúo con un poco de los antecedentes para quienes no hayan cursado nunca un curso con SOMIV Enseñanza. SOMIV Enseñanza es un programa de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica que está enfocado a la formación continua tanto de estudiantes como de profesionistas, y estudiantes pueden ser estudiantes de licenciatura o de posgrado, ¿no? Tenemos pues ya en nuestro programa de enseñanza expertos en sus temas, tanto nacionales como internacionales, y tenemos 4 modalidades de enseñanza ya. Este es el primer diplomado que he estado ofreciendo en la SOMIV. Tenemos cursos, también talleres y escuelas científicas. Como misión, pues buscamos precisamente impulsar la actualización de estudiantes y profesionistas para mejorar y fortalecer su competitividad, capacidades, habilidades, conocimientos técnicos y la implementación de estos. Y como visión queremos formar a profesionistas especializados en estos temas de interés, ¿no? Bueno, comenzamos con el diplomado. Les presento a la doctora Isabel Sollozo Dupont, quien estará impartiendo este diplomado. Me permito leerles un poco de su semblanza. La doctora Isabel Sollozo es química farmacéutica biológica, egresada de la Facultad de Ingenierías y Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana. Realizó un doctorado en farmacología y terapéutica experimental en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente
Actualmente labora en la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, y por más de 5 años ha dirigido el curso de Metodología de la Investigación para Médicos Residentes. También dirige un curso de publicaciones científicas dirigido a médicos adscritos que cuenta con puntos de recertificación del Colegio Mexicano de Radiología e Imagen. Bien, entonces, bienvenidos, los dejo con la doctora Isabel. Y muchas gracias por su atención y estamos al pendiente en cualquier cosa durante estas sesiones. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a compartir la primera clase, que es Introducción a la Estadística, donde abordaremos un par de conceptos básicos, 3 a lo mucho, que nos ayudarán para las clases subsecuentes de este primer módulo de estadística. Mañana ya empezamos con la clase de estadística activa, en la cual ya haremos ejercicios con los programas estadísticos, con los software. Entonces, si me das instrucciones, indicaciones para compartir, porque yo no había estado en esta plataforma. Sí, está en la parte superior, hay una flechita. Abrir bandeja de uso compartido. Ajá. Sí, en compartir. Me imagino que es igual que entonces. Sí, hay un cuadrito con una flechita, enseguida el micrófono. A ver. Ok. Sí, enseguida el micrófono. Déjame entonces un segundito. No sé si ya se vea lo que estoy compartiendo. Ya se ve. Ajá. Ya vemos. Me voy a regresar. Dame un segundo porque esta no es la... Bien. Esta es la primera clase. Ustedes ya tendrán oportunidad de verlo dentro del contenido del curso. Hoy mandé la clase grabada. Sin embargo, sí me interesa repasar algunos conceptos básicos porque los vamos a usar a lo largo de este primer módulo, sobre todo aplicándolos por primera vez en este curso, no por primera vez en la vida, por primera vez en este curso, mañana. Permítanme un segundito, un segundito.
Doctora, no sé si ya regresó, pero tiene apagado el micrófono. Doctora, ¿sí me escucha? Tiene apagado el micrófono. Listo, ya está activado. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, está activado. Oye, ya llevaba como media hora de clase con el micrófono desactivado. Bueno, no importa, volvemos a empezar. Es que les comentaba que tuve una crisis aquí con dos niñas que se están peleando, pero creo que ya se controlaron. Entonces regreso. Se ve mi presentación, ¿verdad, Luz? Sí, sí se ve. Aquí vemos la primera diapositiva que dice que es la estadística, ¿cierto? Sí, es correcto. Ok, bueno. Entonces, ya llevaba como 10 minutos de clase, pero sin darme cuenta que el micrófono estaba desactivado, ofrezco una disculpa. Les decía que vamos a retomar algunos conceptos básicos sobre qué es la estadística y cuál es su campo de aplicación, porque estos conceptos nos van a servir dentro del desarrollo del módulo 1 principalmente. Y el desarrollo del módulo 1 comienza mañana. Para mañana ya tengo preparado un ejercicio en donde vamos a utilizar por primera vez en este curso, no por primera vez en la vida, probablemente ustedes ya lo hayan utilizado, un software estadístico que se llama Minitab. Ojalá ya todos lo tengan instalado en su computadora. Si no, no se preocupen. Yo voy a resolver el ejercicio y posteriormente ustedes lo pueden resolver en casa. Por supuesto, esto se les va a quedar copia del ejercicio. Bien, en primer lugar, quiero responder un concepto fundamental, clave dentro del diplomado, del curso, que hace referencia a una pregunta, y la pregunta es, ¿qué es la estadística? Yo saqué dos definiciones muy sencillas, incluso yo podría decir que hasta generales, las podemos encontrar en internet, que dicen que la estadística es una ciencia que explique y provee de herramientas. Yo creo que la estadística, más que una ciencia, es la herramienta de las ciencias. Pero bueno, sí, en efecto, se define como una ciencia. Que nos provee de herramientas o nos brinda herramientas para trabajar con datos. Y generalmente decimos, ¿pero qué datos? Pues a esto hace referencia la definición número 2. Dice que la estadística es la ciencia que se encarga en general de los fenómenos observables. Y como fenómeno observable, yo entiendo que es algo medible. Entonces, si resumimos estos dos conceptos en uno solo, tenemos que la estadística es una herramienta que nos ayuda a analizar fenómenos medibles u observables. Esta es la definición más cercana que yo tengo sobre la estadística y que quiero compartir con ustedes. Afortunadamente, como ustedes saben y seguramente han experimentado en sus áreas de conocimiento, en general la ciencia ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años. De manera general, cualquier área de conocimiento ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años que va de la mano con el desarrollo de las tecnologías de la información, sobre todo. Bien, acompañando a este desarrollo, vemos también un avance significativo en todas las herramientas que nos sirven para analizar datos. ¿Cómo se refleja este avance? Pues en el desarrollo de softwares estadísticos. Actualmente contamos con versiones que no solamente nos ayudan a analizar datos, sino nos dan una explicación más profunda de los conceptos, es decir, de las metodologías y de las herramientas que estamos aplicando. Son softwares muy completos que, aparte de ayudarnos a resolver un problema, nos explican cómo estamos resolviendo un problema. Sin embargo, ustedes saben que como toda metodología de la computación, como todo sistema computacional, estos softwares no se manejan solos. Y si bien cada día son más amigables, hace falta tener conocimientos un poquito más profundos para aplicarnos de una manera adecuada. No voy a decir correcta, creo que ese no es el término, pero sí de una manera adecuada para obtener los mejores resultados posibles, también en el menor tiempo posible.
es decir, optimizando. La siguiente pregunta que quiero responder es ¿en qué área se aplica la estadística? Pues prácticamente en todas. Traigo algunos ejemplos: sociología, educación, psicología, por supuesto medicina, economía, ciencias políticas, entre otras. Prácticamente hoy en día en todas las áreas de conocimiento es necesario tener a alguien. Si nosotros no sabemos o de plano queremos hacerlo, es necesario tener un analista de datos que, como su nombre lo indica y valga lo que voy a decir, analice todos los datos que estamos generando día con día, que en todas las áreas de conocimiento sin duda son muchos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. De esto se trata un poco el diplomado, de aprender a analizar datos valiéndonos de herramientas, y estas herramientas pues que son provistas por la estadística, ¿ok? Doctora, Bien, nomás los objetivos no generales... se pasó a la otra diapositiva. Seguimos en la misma, que esta es la estadística. Entonces no sé qué pasó, déjame pasar. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a compartir la pantalla? No, si la puedes seleccionar, no sé si se fue a la otra diapositiva con las flechas del teclado, no sé si lo puedes seleccionar mejor con el puntero. A ver si A ahí ver, lo dime cambia. tú. Ya lo pasé con el puntero, No, no se cambió. ¿no? Entonces yo creo que dejo de compartir y Ahí ya vuelvo a se cambió. compartir. ¿Ya se A lo cambió? mejor sí, tarda un poco. Ah, es correcto. Estamos en la diapositiva de análisis de datos, ¿verdad? Sí, así es. Ok, ya les expliqué más o menos de qué se trata esta diapositiva, es introductoria. Voy a pasar a la siguiente que dice objetivos generales del diplomado. ¿Sí se ve? No, aún no. Queda en la misma. O si la comparte en pantalla completa. Déjame intentarlo. Me voy a salir. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ok. Estoy compartiendo mi pantalla ahora mismo y en teoría ya debería aparecer la diapositiva de objetivos generales del diplomado. Sí, sí, ya está. ¿Sí? ¿Ya aparece? Bueno, entonces les decía que de manera general el objetivo del curso es aprender a utilizar, a aplicar de manera adecuada estas herramientas que nos da la estadística, que son vastas, muy extensas, algunas de ellas, por qué no decirlo, complejas, para optimizar dos cosas: todos los recursos disponibles para el análisis de nuestros datos y nuestro tiempo. De tal manera que la optimización de estas dos cosas nos lleva a generar resultados entendibles, como si la historia se hubiera contado de manera fácil desde un principio, como si plantear un proyecto de investigación hubiera sido fácil. Este es el objetivo o debería ser el objetivo de los cursos que ofrecen aprender análisis de datos. Repito, mostrar esos resultados de tal manera que la gente diga, o quien esté observando esos resultados diga, claro, ahí se ve perfectamente el fenómeno que me quieren decir, que me están describiendo. Claro, ahí se ve el resultado que me están describiendo, como si todo el análisis hubiera sido fácil. Ese es el objetivo general del diplomado. Y también tenemos otros objetivos que son, como dice la diapositiva, reconocer las capacidades de las técnicas estadísticas para aumentar nuestro conocimiento respecto a un problema. Entre más sabemos de las técnicas estadísticas que tenemos a disposición para analizar un problema, más conocimiento vamos a tener sobre ese problema. La segunda es identificar situaciones prácticas, en la que sea pertinente adaptar los métodos de análisis de datos. Yo siempre digo, nuestro proyecto de investigación o nuestro problema de investigación, la pregunta que planteamos, no se debe adaptar a una técnica estadística. Todas las técnicas estadísticas se deben adaptar a la resolución de problemas. Y saber adaptar esas técnicas a la resolución de un problema es un arte. Requiere de conocimiento que poco a poco lo vamos a ir adquiriendo a lo largo del diplomado.
Por supuesto, también utilizaremos softwares para el análisis de datos y procesamientos de resultados. Dos principalmente, que ya encargué les pidieran hacer las descargas, es SPSS y Minitab. Esos dos principalmente, pero también quiero meter otro para hacer, que a mí me gusta mucho para hacer trabajos gráficos, para hacer trabajos visuales, para hacer trabajos descriptivos, que se llama Sigmaplot y que mañana vamos a ver un poquito de él. Y el último objetivo, el quinto, es utilizar métodos estadísticos adecuados para analizar bases de datos provenientes del área de interés del alumno. En los cursos de estadística yo siempre creo que es importante adaptarnos a las necesidades de quien está tomando el curso. Por supuesto, el interés nace, yo siempre digo, el interés nace de que existe una base de datos. Es decir, los alumnos no llegan sin nada, y menos estos niveles de conocimiento. Yo creo que los alumnos llegan con una base de datos o con un conjunto de datos, tal vez todavía no están expresados en una base como tal, pero sí tienen un conjunto de datos o una pregunta de investigación que desean resolver. Pues bien, mi objetivo en este caso como ponente es adaptarme a las necesidades de cada uno de ustedes y ayudarles a resolver esas dudas que tienen de manera general, sí, pero de manera particular, dudas relacionadas con sus bases de datos, con sus áreas de interés. Bueno, pues ya vimos los objetivos generales del diplomado. Otra pregunta que también siempre me hacen es ¿para qué sirve la estadística? No tan solo qué es la estadística, sino para qué sirve. Yo creo que con las definiciones que manejamos en la primera diapositiva, la definición quedó tan vasta como para responder esta pregunta. ¿Para qué sirve la estadística? Pues es una herramienta al servicio de la ciencia que se encarga de analizar lo observable, es decir, lo medible. Pero también debemos considerar que la variabilidad y la incertidumbre es parte de ella. Cierto o no que a veces nos ha pasado que al recopilar una serie de datos que son de nuestro interés para resolver una pregunta de investigación, notamos que nuestros datos están muy dispersos, que son muy variados. Bueno, debemos considerar que la variabilidad y la incertidumbre forma parte de la estadística. No debemos intentar ajustar nuestros datos. De hecho, la estadística por sí misma nos provee de herramientas para adaptarse a esa variabilidad, a esa incertidumbre que nos muestran nuestros datos. Entonces, nosotros debemos confiar en nuestra base de datos, así como está plasmada, aunque veamos mucha variabilidad, mucha dispersión, y digamos, no vamos a resolver la pregunta de investigación con esta base de datos, no es cierto. La variabilidad y la incertidumbre son fenómenos que se ven día con día en la estadística, y la estadística tiene herramientas también, cuenta con herramientas para controlar esa variabilidad y esa incertidumbre. Carrasco de la Peña dice algo que a mí me gusta mucho, es que la estadística enseña y ayuda a investigar en todas las áreas de la ciencia donde la variabilidad no es la excepción, no la regla. Entonces, cuando llegan conmigo con bases de datos que parece que todo funciona de manera maravillosa, que todos los eventos están controlados, que todos los individuos pertenecientes a un grupo se comportan de la misma manera, y estos son completamente diferentes a otro grupo que estamos analizando, pero a su vez dentro de ese grupo B, los individuos se comportan de la misma manera. Cuando yo veo una historia hermosa contada a través de datos, me cuesta trabajo creer que esos datos no están manipulados, ¿sí? Que no hay variabilidad, que no hay incertidumbre, porque forma parte del día a día de la estadística. No tan solo entonces la estadística nos provee de herramientas para analizar los datos, sino para controlar la incertidumbre y la variabilidad. Eso hay que tomarlo siempre en cuenta. La estadística, por supuesto, se divide en varias vertientes. Ya se ve la diapositiva que comienza con estadística descriptiva, ¿verdad, Luz? Sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno, les decía, cuenta con varias áreas de conocimiento.
Generalmente nos acercamos a 3 o tenemos acercamiento a 3 de ellas, que no son las más importantes, pero sí son las que más se explican en cualquier libro o en cualquier fuente de consulta. Es la estadística descriptiva, la estadística inferencial y la probabilidad que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? Es una técnica. Todas, al igual que la estadística inferencial, igual que la probabilidad, son técnicas. La estadística descriptiva nos ayuda a organizar, describir y presentar un conjunto de datos. ¿De quién? Ya sé que me ayuda a organizar, presentar y describir un conjunto de datos, sí, pero ¿de quién? Lo que en realidad la estadística descriptiva es que se puede aplicar a un individuo, ¿sí? A un elemento, un individuo, a una muestra o a una población o universo de estudio. Sin embargo, si solo hacemos uso de la estadística descriptiva, no podemos hacer inferencias, ¿sale? No podemos hacer conclusiones o el hecho de hacer conclusiones, este evento de querer sacar conclusiones de nuestros datos, lo debemos tener muy restringido en nuestro pensamiento, porque no es el objeto de la estadística descriptiva. El objeto de la estadística descriptiva es nada más mostrar, miren, en este individuo sucedió esto. En este conjunto de individuos, hablando propiamente de una muestra, sucedió esto. En la población sucedió esto, estos eventos que se pueden presentar con medidas numéricas, con el apoyo de tablas o con el apoyo de gráficas. Pero hay que tener cuidado con las conclusiones que damos a través del uso de la estadística descriptiva. La madre de las técnicas estadísticas para hacer conclusiones es la estadística inferencial. Y es que la estadística inferencial comprende los métodos y procedimientos que nos ofrecen, son un conjunto de procedimientos que nos ayudan a ver propiedades propiamente de una población a partir de una parte de la población. No necesitamos analizar la población o el universo de estudio. De hecho, analizar la población o el universo de estudio en la mayoría de las ocasiones no es factible, porque es muy caro, porque no tenemos acceso a toda la población, porque no es óptimo, porque nos llevaría mucho tiempo analizar a toda la población. Para ello, extraemos un subconjunto de datos. A este subconjunto de datos se le llama muestra. Y durante el diplomado también veremos todos los aspectos relacionados con la teoría del muestreo. Sin embargo, a pesar de que analizamos una muestra de esa población, la estadística inferencial es tan rica y tan vasta que nos ayuda a hacer inferencias o a sacar conclusiones sobre la población. Por eso es tan rico aplicar métodos estadísticos o procedimientos que más allá de mostrarnos un conjunto de datos, nos ayuden a analizarlos. Y finalmente tenemos a la probabilidad, ya les dije las tres, estadística descriptiva, inferencial y probabilidad. Esta última simplemente responde a la pregunta sobre qué tan posible es que ocurra un evento determinado. Nosotros hemos observado un evento, pero no estamos seguros de qué tan probable es que ocurra. Lo observamos, lo medimos en frecuencia, calculamos probabilísticamente qué tan común es que ocurra este evento y a esto se le llama probabilidad. Bien, ya tenemos las tres. Ahora, en esta diapositiva me interesó mostrarles más bien los pasos para desarrollar un proyecto de investigación, en los cuales cada uno de estos pasos puede apoyarse de la estadística o se apoya en la estadística. Bien, esta receta de cocina puede variar, ¿ok? Dependiendo de la persona que les esté dando la información, que les está brindando la información. Pero yo considero, es mi punto de vista, es mi perspectiva, que son los pasos más importantes para desarrollar un proyecto de investigación. Y si a mí me pidieran resumirlos, o si ustedes me dicen, dame una receta de cocina para que yo a su vez se lo muestre a mis alumnos,
Yo creo que son 4 los pasos principales y fundamentales para desarrollar un proyecto de investigación. El primero de ellos es plantear una hipótesis. Permítanme regresarme. Es plantear una hipótesis. Recuerden que una hipótesis no es otra cosa más que una conjetura. Lo que nosotros pensamos que va a suceder en una población determinada. Y ya les dije el secreto, esa conjetura debe plantearse sobre una población, como si estuviéramos analizando a todo el universo de estudio. Aquí les traigo un ejemplo. Los fumadores tienen más bajo desempeño laboral que los no fumadores. Son 2 los puntos principales que debemos tomar en cuenta a la hora de plantear una hipótesis. Bien, el primero de ellos es que es una conjetura o un supuesto que nosotros planteamos como en una población, y el segundo de ellos es que todas las hipótesis deben tener una dirección. ¿Con qué me refiero con dirección? Para mí hubiera sido muy tentador y más fácil expresar la hipótesis de la siguiente manera. No existen diferencias o existen diferencias en el tiempo que dedican a su jornada laboral entre los fumadores y los no fumadores. Pero cuando yo digo existen diferencias, esa frase en sí misma no tiene una dirección. Debo decir, ¿los fumadores le dedican más tiempo al trabajo o los fumadores le dedican menos tiempo al trabajo? En este caso, yo planteo la hipótesis de que los fumadores le dedican menos tiempo al trabajo justamente por su condición de fumador. El tiempo que le invierten, que gastan en fumarse 1, 2, 3, 4, 5 cigarrillos, es tiempo perdido dentro de una jornada laboral. Por tanto, planteo la hipótesis de que los fumadores invierten menos tiempo al trabajo o tienen más bajo desempeño laboral que los no fumadores. Vean cómo mi hipótesis ya tiene una dirección, ¿ok? Esto es importantísimo. No nada más se trata de plantear una hipótesis, como usualmente nos los dejan ver en un curso de estadística. Planteo una hipótesis. Sí, ¿qué es una hipótesis? Es una conjetura. Anota ahí lo que se te ocurre que va a suceder. Y entonces llegan nuestros estudiantes con una frase que no tiene un sentido, que no tiene una orientación. Esa es una hipótesis mal planteada. Imagínense, si tenemos el primer paso para desarrollar un proyecto de investigación mal, que está mal logrado ese primer paso, pues subsecuentemente lo demás también va a quedar mal. Entonces, anoten bien esto que les estoy diciendo, los secretos para plantear una hipótesis. Es muy importante saber que es una conjetura que se plantea como si estuviéramos observando a toda una población y debe tener un sentido. ¿Ok? Bien, ya vimos el paso número 1. El paso número 2 es decidir qué datos voy a recoger. ¿Con base en qué? Con base en la hipótesis que planteé. Es por eso que yo siempre a mis estudiantes les digo que lo primero que deben hacer a la hora de escribir su protocolo de investigación, antes de que quieran escribir un extenso y vasto protocolo de investigación, les digo, sí, tráeme tu hipótesis en menos de 85 palabras. Entonces ya vamos dando una orientación y esa orientación hace referencia al diseño experimental que voy a aplicar, es decir, a la manera en que voy a recoger los datos. Y es que si yo tengo una hipótesis bien lograda o bien planteada, sé perfectamente cuál va a ser mi muestra. Es decir, sé perfectamente qué individuos participarán en mi proyecto de investigación. Ejemplo, yo planteo la hipótesis de que los fumadores tienen más bajo desempeño laboral que los no fumadores. ¿Qué individuos pertenecen a mi proyecto de investigación? Es muy fácil inferirlo. Fumadores y no fumadores en edad laboral. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la definición de mi muestra. ¿Ok? Pero también debe haber criterios de exclusión, porque fumadores y no fumadores en edad laboral es muy general. Por supuesto, ese es mi criterio de inclusión principal, pero ¿excluiré a algunos fumadores y no fumadores en edad laboral? En este caso, la respuesta es sí. Por ejemplo, aquí en esto que yo planteo, en este ejemplo que yo les traigo, yo como investigador o analista de datos,
sugerí descartar a aquellos fumadores que padecen enfermedades crónicas. Y es que yo considero que, que aquellas personas fumadoras que aparte tienen, por ejemplo, diabetes mellitus, pues van a tener un ausentismo laboral más marcado que aquellos que solo son fumadores. Entonces, esta variable podría confundir el evento que yo deseo observar y que su ausentismo laboral o el bajo desempeño laboral no se deba propiamente a su condición de fumador, sino a que padecen una enfermedad crónica lo suficientemente importante como para generar un marcado desempeño laboral hacia la baja. Entonces, aquí yo como investigador me planteo el supuesto o me planteo el hecho de descartar a aquellos pacientes que padecen, a aquellas personas, perdón, que padecen enfermedades crónicas. Bien, fíjense ustedes, planteé una hipótesis que se basa en una población, que es un supuesto que se basa en una población, como si yo estuviera analizando a todos los fumadores y no fumadores del mundo en edad laboral, ¿ok? Mi hipótesis tiene una dirección, pero yo no voy a trabajar con una población. Ya les dije 3 factores por los cuales yo no puedo trabajar con una población. No voy a optimizar recursos, no voy a optimizar tiempos y la conclusión va a ser exactamente la misma que si yo trabajo con una muestra. Trabajar con muestras es más sencillo siempre y cuando yo garantice que mis muestras son representativas de la población que estoy estudiando. Ok. Entonces, con base en esa muestra, defino cuáles van a ser mis variables a recoger, que propiamente son mis criterios de inclusión, pero también defino aquellas variables que van a descartar que una persona forme parte de mi estudio, que son los criterios de exclusión. Ahora, ya tengo perfectamente identificada mi muestra, sé quiénes o cuáles son los individuos que van a participar en mi investigación. ¿Qué me toca definir ahora? Pues las variables. Y las variables no son otra cosa que los datos que voy a recoger de mis individuos, es decir, de los individuos que forman parte de investigación. En este caso, yo planteo una variable que es mi variable de salida o mi variable principal, que es el tiempo en horas productivas dedicadas al trabajo dentro de una jornada laboral. ¿Puedo recopilar otras variables? Sí, como por ejemplo el sexo, la edad, el sector laboral, otros factores que tienen una influencia directa sobre el ausentismo o el bajo desempeño laboral. Sí, los puedo recolectar. La respuesta es sí. Siempre y cuando tenga claro cuál es mi variable principal, aquella que le va a dar explicación al fenómeno estudiado. ¿Sale? No todas las variables tienen la misma importancia. Eso es un hecho. Yo tengo una variable principal que se le llama factor o variable de entrada, que explica un proceso que se engrana con una variable dependiente dentro de un proceso y que eso a su vez genera una respuesta o una salida. Y eso es propiamente un proyecto de investigación. Lo vamos a ver más adelante. Bien, ya tengo la hipótesis, ya tengo mi muestra, ya tengo las variables. ¿Qué sigue? Pues recoger los datos. En teoría, yo aquí ya apliqué la teoría del muestreo, las fórmulas relacionadas con la teoría del muestreo, que por supuesto depende de mi diseño experimental, y entonces yo garantizo que el número de individuos de los cuales yo voy a recoger una serie de datos o variables van a ser suficientes como para tener la respuesta deseada, ¿sale? Entonces, de eso se trata el muestreo, la recogida de datos. Ok, ya tengo la hipótesis, ya tengo el diseño experimental, ya recogí mis datos en una muestra. ¿Qué hago? Pues describir los datos o resumirlos, o aplicarles procedimientos para realizar inferencias sobre la población. Me puedo quedar a nivel de estadística descriptiva o puedo pasar a estadística inferencial. Depende de los datos y depende de los grupos que yo tenga a disposición para comparar. Depende también de la naturaleza de la variable. Vamos a asumir en este ejemplo que la variable principal que yo recogí, la que me va a dar respuesta a la hipótesis planteada,
es el tiempo en horas productivas dedicados en una jornada laboral. Bien, el tiempo es una variable cuantitativa que deseo comparar entre dos grupos, entre los grupos de no fumadores y fumadores. Este simple diseño experimental es suficiente para pasar de la descripción de dos muestras a hacer inferencias. ¿Por qué? Por el simple hecho de que puedo comparar estos dos grupos. Puedo comparar la media del tiempo dedicadas al trabajo en el grupo de los no fumadores versus la media del tiempo dedicada al trabajo en el grupo de los fumadores. Este simple hecho de tener dos grupos en los que puedo comparar una media poblacional me permite a mí como analista de datos hacer una inferencia. La inferencia es una conclusión, ¿ok? Bien, en resumen, son 4 pasos para desarrollar un proyecto de investigación en los que nos podemos apoyar en la estadística. La primera es el planteamiento de la hipótesis, la segunda es el diseño del experimento, el tercero es el planteamiento de la hipótesis. Bueno, pues propiamente tenemos una prueba de hipótesis en estadísticas. Pese a que nuestro proyecto de investigación tiene por sí mismo una hipótesis, es necesario apoyarnos en la estadística para plantear una prueba de hipótesis, que también lo vamos a ver en estos días, porque puede que suceda lo que yo estoy diciendo que va a suceder, pero puede que no. Por eso en estadística se plantea la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces vean cómo en este paso número 1 nos apoyamos en la estadística. En el diseño experimental, pues por supuesto nos apoyamos en la estadística para recopilar datos, hacer un estudio de muestreo, definir las variables. De todo eso nos valemos de la estadística. Cuando recogemos los datos, pues nos apoyamos en la estadística para analizarlas. Y para obtener conclusiones, pues también nos apoyamos en la estadística, porque las conclusiones son una inferencia. Nos apoyamos entonces en la estadística inferencial. Quiere decir que yo ya utilicé una herramienta de comparación de datos para hacer una inferencia y sacar conclusiones. Ahí está. Se los dejo como en un pantallazo, en una sola diapositiva. Creo que entendiendo esta diapositiva podemos o seremos capaces de desarrollar un proyecto de investigación que llegue a buen término, es decir, que llegue a buen fin. Me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Es un poco de lo que ya estamos hablando. Para comenzar nuestras clases propiamente en el diplomado de estadística tenemos que manejar algunos conceptos básicos que ya les he dicho a lo largo de esta plática. Ahorita van a denotar cuáles. Primero debemos tener claro cuál es la diferencia entre población y muestra. Y aquí se los defino. ¿Vamos bien, Luz? Porque ya me agarré a hablar y no he parado. Sí, vamos bien, doctora. ¿En tiempo? ¿Qué hora es? Son las 5, bueno, las 7:49. Las 7:49. Sí, faltarían 10 minutos para... Bien, termino en unos 10 minutos exactamente. Ok, bien, lo primero que debemos tener en cuenta en este primer módulo es hacer la diferencia entre población y muestra. Recuerden que me parece el último tema de este módulo es teoría del muestreo. Entonces, sí debemos tener claro cuál es la diferencia entre una población y una muestra. Pues población probablemente ustedes ya lo saben, pero siempre vale la pena repetirlo. Es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. No queda de otra. A mí no me interesa obtener conclusiones sobre una muestra. ¿Sí? Eso no está bien para nada y usualmente eso es lo que nos pasa. Las conclusiones que tenemos solamente se aplican en nuestro centro, en nuestro hospital, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra empresa, porque no hacemos bien nuestra labor de muestrear, ¿ok? Cuando nosotros estamos diseñando un experimento, acuérdense que la inferencia o la conclusión se dirige hacia la población, justo porque la hipótesis está planteada con base en una población. Entonces, yo no puedo tener una muestra que solo aplique a mi ambiente de trabajo, a mi entorno laboral. Eso no está bien. Y resulta que cuando nosotros, por ejemplo, publicamos un paper
y alguien quiere reproducir lo que estamos observando, pues no puede, ¿no? Y no puede probablemente porque hicimos una técnica de muestreo ahí media truculenta en la que solamente obtuvimos un sector de la población que no, o sea, una muestra que no es representativa de la población. Ah, pero en ese momento, ese sector de la población que no es representativo me ayudaba o me ayudó a observar lo que yo dije que iba a suceder. Pero cuando alguien quiere replicarlo, pues resulta que no puede. Y entonces nosotros decimos, ah, bueno, pues es que solamente sucede en la población mexicana y ahí tratamos de hacer algunas explicaciones medias raras. Eso no está bien. Probablemente más bien esté relacionado con que no hicimos un buen muestreo. Y ese subconjunto de datos que obtuvimos no es una muestra representativa de la población. Ojo con eso. Muestrear no es fácil, ¿sí? Muestrear también es todo un arte. Yo creo que debería ser una rama de la estadística. Hay que saber hacer un estudio de muestreo, hay que entenderle a las fórmulas que estamos aplicando. Lo vamos a ver en la clase del viernes y van a ver cómo no es sencillo, pero es muy interesante. Por su parte, la muestra es un conjunto de la población, es un subconjunto de datos que vienen de esa población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones. Ojo, se los he repetido muchas veces a lo largo de esta presentación. Todos los datos, todas las variables que nosotros recolectamos es con base en una muestra. Si esa muestra es representativa de la población, entonces podemos hacer una inferencia que aplique a la población y eso al final es lo que estamos buscando. Ergo, nuestras muestras deberían ser representativas, es lo que buscamos, deberían ser representativas. La estadística, por supuesto, nos ayudan a que esas muestras sean representativas y están formadas por miembros seleccionados de la población que en lo subsecuente llamaremos individuos de estudios o sujetos experimentales. Vean, la clave está en la palabra seleccionados. Seleccionados con base en la teoría del muestreo. En un muestreo que yo como analista de datos apliqué, no están seleccionados mañosamente, ni están seleccionados que mañosamente, con esto me refiero a que me van a dejar ver lo que yo quiero ver, porque los seleccioné así, los escogí, por decirlo de alguna manera, pero tampoco están seleccionados de tal manera que todo es un azar, que no van a, al final no van a representar nada. No. ¿Sale? Entonces, esto lleva a una teoría en la cual se deben considerar varios aspectos que vamos a ver en la clase del jueves y del viernes. Y esos aspectos a considerar como las variables, los factores que intervienen en el desarrollo de una conclusión, etcétera, me van a ayudar a seleccionar adecuadamente a un conjunto de sujetos. ¿Ok? Bien. La siguiente es saber qué es una hipótesis, porque a partir de una hipótesis de investigación se podrán plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Ya se los mencioné, no lo voy a volver a repetir de manera profunda. Una hipótesis es una conjetura, o sea, es una suposición hecha a partir de datos que sirven de base para iniciar una investigación o una argumentación. Pero el hecho de ser una conjetura no quiere decir que sea algo laxo. Ya se los expliqué, debe tener una dirección, más, menos. Con eso me refiero a una dirección. La clave para plantear una buena hipótesis es tener un enunciado que incluya la palabra más o que incluya la palabra menos. Si yo encuentro esa palabra en una hipótesis, la sigo leyendo. Si no la observo, no la sigo leyendo. De antemano, porque no es una hipótesis con una dirección. ¿Ok? Esa es la clave para escribir una buena hipótesis. Bien. Acto seguido tenemos el diseño propiamente de experimentos. Hasta aquí me voy a quedar. Vamos a ver estas últimas diapositivas en la clase de mañana, porque esta diapositiva me va a servir como base
para explicarles, para darles un sentido a las variables que les traigo en el ejercicio. ¿Qué te parece, Luz? Sí, perfecto. Entonces aquí la dejamos y mañana continuamos Aquí, y mañana retomamos a partir de esta diapositiva. ¿Alguien tiene alguna duda? Hola, hola. Si tienen dudas, pueden activar el micrófono sin ningún problema. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Parece que sí, doctor. Ok. Bueno, pues entonces continuamos mañana. Muy bien, hasta mañana. En un momento le subimos esta grabación igual al material del curso. Ok. Muchas gracias, hasta luego.